Sea la paz del Señor, queridos hermanos, que el Eterno les bendiga. Les está hablando nuevamente el pastor Gustavo Ariel Chimenez, del Ministerio Masada de Enseñanza Exhortativa, Profética y también de Restauración, desde la ciudad de San Lorenzo, desde la República del Paraguay, para todo el Paraguay, para el mundo entero. Saludamos a todos nuestros queridos hermanos y amigos que habitualmente nos están sintonizando y todos aquellos que por primera vez también se estén incorporando a esta transmisión de enseñanza. Saludos también a la amada República Argentina, a nuestros queridos hermanos también de la República Oriental del Uruguay y a toda persona que esté con el deseo de escuchar la palabra del Señor. Simplemente aclarar, mientras que vayan sintonizando, si ponen algún saludo, algún ok, ¿verdad? Para saber que estamos saliendo correctamente, ya que habíamos visto algunos inconvenientes, sino en todo caso estaremos poniendo los datos móviles, esperando que hoy tengamos esa dicha de parte del Señor, esa bendición de poder salir normalmente para recibir la palabra del Señor. Estamos en la parte número 10 de este material que venimos estudiando ya hace algún tiempo, la segunda venida de Yeshua y el arrebatamiento de su novia. Número 10, estamos en la tercera estación de la fe. Veníamos hablando, haciendo una comparación profética de la vida de Elías, que pasó por Gilgal, que pasó por Betel, que estaba pasando por Jericó. Estábamos analizando toda esa situación que nos habla también puntualmente a cada uno de nosotros de cómo debemos prepararnos para estar listos para el día del Señor. Vamos a estar entonces orando al Señor, encomendando esta reunión, y una vez más, si hay algún problema de transmisión y quien me lo pueda estar comunicando, en todo caso, estaríamos pasando a datos móviles. Creo que estamos saliendo en este momento bien, así que vamos a orar al Señor. Padre, en el precioso nombre de Yeshua, te damos gracias, Señor, por esta oportunidad que tenemos de estar delante de tu presencia, Señor. Tenemos el deseo de seguir aprendiendo, el deseo, Señor, de poder prepararnos, de poder ser esa novia santa, sin mancha y sin arruga que tú vienes a buscar, Señor. Es ante ti, Padre, que nos humillamos. Te pedimos que perdones nuestros pecados, nuestras transgresiones, Señor. En este momento, Señor, apliques tu sangre del pacto renovado, nos estés limpiando, estés expiando nuestros pecados para que podamos entrar a tu lugar santo, a tu lugar santísimo, Señor, y allí experimentar tu gloria, allí poder escuchar tu voz poderosa que nos va a dirigir, como declara la Escritura, Señor, que tus ovejas oyen tu voz y te siguen. Señor, te damos gracias, Padre. Unge esta reunión con el aceite fresco, unge esta reunión con el poder de tu Espíritu Santo. En el nombre maravilloso de Yeshua, Padre, te damos gracias y decimos amén y amén al Señor. Bien, queridos hermanos, veníamos hablando de la ciudad de Jericó, que representa la ciudad anatema, ese anatema que hay que destruir, ese anatema que no hay que volver a levantar nunca más. Nos estaban quedando todavía algunos textos que teníamos que estar repasando, que teníamos que estar escudriñando. Les invito a abrir su Biblia. Quedó algo pendiente del subtítulo anterior, donde veníamos hablando que en Jericó el muro de pecado debe ser derribado para siempre. Vamos al Evangelio de Juan, capítulo 8, versículo 44. En el Evangelio de Juan, capítulo 8, verso 44, seguimos viendo las diferentes estaciones de la fe que pasó el profeta Elías antes de ser arrebatado a la presencia del Eterno. Gloria al Señor. Amén. Si nos pueden, vuelvo a repetir, si alguien nos puede, ok, ahí está apareciendo mi esposa, Cristina María, que el Señor le bendiga. Amén. Entonces significa que estamos saliendo bien al aire. Agradecemos siempre el respaldo
espiritual de la sierva del Señor. Estamos agradecidos por todos los hermanos que también están orando, intercediendo por este ministerio. Abrimos entonces el Evangelio de Juan, capítulo 8, versículo 44. En palabras del Mesías Yeshua, él decía: ustedes son de su padre el diablo. Le está hablando a los fariseos, le está hablando a los religiosos, y quieren hacer los deseos de su padre. Acá vemos algo realmente impactante, algo que merece en este momento ser analizado con mucha cautela y con mucha reverencia delante del Señor. ¿Cuántas veces no tenemos lastimosamente el deseo del Señor? No tenemos el sentir, como se dice normalmente, de Cristo, de Yeshua. Acá estamos hablando de la casta religiosa que estaba en Jerusalén, que estaban ahí cerca del templo, que eran los doctores de la ley, aunque muchos de ellos ya se habían desviado lastimosamente tras las diferentes tradiciones de los hombres. Y entonces Yeshua en Juan 8:44 les dice, repito, lo siguiente nuevamente: ustedes son del padre, de su padre el diablo. Es una exhortación contundente, es una amonestación bien directa de parte de Yeshua, y quieren hacer los deseos de su padre. Mi hermano, si realmente queremos partir a la presencia del Señor, si queremos tener eternidad en Yeshua, eternidad en el reino de los cielos, en la santa ciudad de Jerusalén, debemos renunciar a Jericó, debemos renunciar a los deseos del diablo, a los deseos de la carne. Tal vez haya mucha gente que todavía nunca ha podido entender lo que significa esto, pero vamos a explicarlo de una manera muy clara, muy sencilla, porque a veces nos confundimos, creemos que lo que estamos sintiendo es de parte del Señor, o estamos sintiendo algo que no es tan malo, pero no es así. Para eso tenemos que ir al libro de Gálatas, capítulo 5, donde se nos habla cuáles son los frutos de la carne y cuáles son los frutos del Espíritu, y es ahí donde podemos darnos cuenta si realmente estamos convertidos, si realmente estamos en el Espíritu, si realmente estamos siendo hacedores de la palabra del Señor. Yeshua dice en Juan 8:44 a los religiosos: ustedes no quieren hacer los deseos del Padre eterno, ustedes son rebeldes, ustedes son obstinados, ustedes, como Yeshua les reprendió también allí por Mateo capítulo 23, les dijo serpientes, engendros de víboras, los conectó obviamente con la naturaleza del enemigo. Saludamos también a la familia Fernández en Buenos Aires, que el Señor les bendiga muy ricamente, el Señor bendiga también la Argentina y traiga días de victoria, como aquí en Paraguay y en toda Sudamérica. Bien, sigamos al punto siguiente que está pendiente. Vamos a hablar ahora de que Jericó, decíamos la clase pasada, no debe ser reconstruida. Esta es una ordenanza que viene de parte del Eterno. Eso está en el libro de Josué. Vamos a abrir la Biblia, capítulo 6, versículo 26. Saludamos a nuestro querido hermano también Joel López, que el Señor te bendiga ricamente, a vos y a toda tu familia. Josué 6:26. En aquel tiempo hizo Josué un juramento diciendo: maldito delante de Yahweh del Eterno será el hombre que se levante y reedifique esta ciudad de Jericó. Había una ordenanza. Josué era un siervo del Señor, él no hablaba en la carne, él hablaba de parte del Señor. Seguramente él entendió de parte del Eterno, obviamente, que esto no tenía que ser reconstruido nunca más. Josué 6:26, sobre su primogénito echará los cimientos de ella, y sobre su hijo menor asentará sus puertas. O sea, había una advertencia. La persona que desobedeciera esta ordenanza iba a morir categóricamente. Como lo venimos diciendo desde hace bastante tiempo, ¿no? La paga del pecado es la muerte. Entonces, hermano, ¿cómo entendemos esta palabra para nosotros en este momento? Si el Señor ya te perdonó, si el Señor hace muchos años viene trayéndote luz a través de su palabra y te está dando entendimiento de que hay cosas que obviamente no le agradan al Señor,
nosotros las hicimos, le pedimos perdón al Señor, Él nos perdonó, su sangre obviamente expió nuestros pecados, pero a partir de allí, como siempre lo estamos mencionando, tenemos la ordenanza de empezar a caminar en el Espíritu, de empezar a caminar en obediencia a la palabra del Señor hasta que suene la final trompeta. Lastimosamente hay muchas personas dentro del camino del Señor, como declara un poco la carta de Pedro, ¿no? La carta de Pedro lo dice de la siguiente manera, ¿verdad? Como el perro vuelve a su vómito y como la puerca lavada vuelve a revolcarse en el lodo o en el cieno, mejor nunca hubieran conocido el camino de la justicia. Entonces, esta es una advertencia para aquellos que ya experimentaron la salvación, experimentaron el poder del Señor. Como les dije, estoy avanzando, falta poco para terminar un material que viene de parte del Señor, muy anhelado por mi corazón, porque el Señor ha puesto un sentir muy grande, donde vamos a entender quiénes van a ser salvos y quiénes van a ser condenados, y vamos a entender acerca de un tercer grupo del cual yo siempre les he hablado, que son aquellos que sí experimentaron la salvación, pero que tristemente en algún momento volvieron hacia atrás, apostataron de la fe y nunca más quisieron reconciliarse con el Señor. De esto nosotros, los que ya hemos tenido un encuentro con el Señor, tenemos que tener mucho cuidado, como declara la palabra. El que esté firme, mire que no caiga, ¿no? Si Adán y Eva, que conocieron al Señor en un estado de perfección, cayeron, claro que ellos regresaron a tiempo, obviamente, ¿no? Pero también hay muchas personas, como Judas Iscariote, que experimentó al lado del Maestro todas las señales y milagros y tristemente se convirtió en el hijo de perdición. Veamos esto en la palabra del Señor. Primera de Reyes 16:34. Vamos a ver que siempre hay, lastimosamente, y no unos pocos, sino unos muchos, como declara la palabra, son muchos los que van por el camino ancho que llevan a perdición. Hay mucha gente aún en el Evangelio que la palabra le entra por un oído y le sale por el otro. Bueno, a mí qué me importa, yo voy a hacer lo que a mí se me da la gana. Y veamos que hubo gente que no respetó esta ordenanza. Como en otros tiempos hubo otras tantas ordenanzas que la gente no le dio importancia. Lastimosamente hay un mal entendimiento, como siempre le digo, acerca del Dios de amor, acerca de la gracia de Dios. Dios es muy amoroso, muy tierno, muy misericordioso, pero llegará un momento donde Él tendrá que hacer juicio sobre cada una de las personas, y si nosotros no nos hemos mantenido permaneciendo en la palabra del Señor, no podemos ser discípulos de Él, no podemos ser parte de esa iglesia gloriosa. Primera Reyes 16:34, en su tiempo Giel de Betel reedificó a Jericó. ¿Cómo es el tema? ¿No era que Josué había dado orden de no reedificarla? Entonces, hermano, ¿qué es lo que usted está reedificando en su vida que tiene que ver con la vieja vida? ¿Está reedificando el enojo? ¿Está reedificando el odio? ¿Está reedificando la venganza? Todas estas cosas que son muy claras en la palabra que al Señor no le agradan. El Señor te perdonó, el Señor te dio una oportunidad o 1000 oportunidades, pero resulta que somos tan tercos y obstinados que pretendemos reedificar nuevamente la vieja vida, la antigua vida, de la cual el Señor nunca estuvo contento de nosotros. Estás reedificando el adulterio, estás reedificando la fornicación, estás reedificando otra vez esa personalidad que tenías cuando eras mundano, cuando estabas bajo la influencia de las tinieblas. Que el Señor tenga misericordia de nosotros, que el Señor nos libre de levantar nuevamente la ciudad de Jericó, que representa los anatemas, representan aquellas cosas que el Señor nunca quiso que levantemos. Él no quiere que levantemos el falso testimonio, Él no quiere que levantemos la murmuración, Él no quiere que levantemos la idolatría, Él no quiere que levantemos el engaño, la mentira, Él no quiere que levantemos ese carácter horrible que viene de parte del enemigo a través de la carne. Primera Reyes 16:34, aprecio de la vida de Abiram, su primogénito, echó su cimiento. O sea, esta persona que empezó a levantar el cimiento pereció,
y a precio de la vida de Segub, su hijo menor, puso sus puertas. Obviamente se está hablando acá en el tiempo de Giel, o sea, un padre de familia decide levantar nuevamente la ciudad de Jericó, y se cumple la profecía o la advertencia a través de Josué. Al precio de la vida de dos de sus hijos, esa persona va a ser tristemente reprendida. Dice, entonces, conforme a la palabra que el Señor había hablado por Josué, hijo de Nun. Eso te demuestra que Josué no habló en la carne. Eso te demuestra que fue una advertencia real que venía de parte del Señor. Yo no quiero asustar a nadie, no quiero entrar en el dramatismo, quiero ser una persona equilibrada a la hora de predicar, pero lo vengo diciendo, lo dije no hace mucho tiempo en un determinado lugar. Tengamos cuidado, ¿verdad? El hecho de que estemos bajo la gracia no te da lugar a pisotear la sangre del Cordero. Evidentemente eso es algo muy delicado, como dice Hebreos 10:26 en adelante. El Señor ha tratado fuertemente en la antigüedad, por ejemplo, al rey David. Uno de sus hijos pereció a causa de su adulterio. Entonces, hermano, esto es para los padres, esto es para los hijos, esto es para los pastores, esto es para los reyes, los gobernantes. No tiremos de la cuerda, como uso yo mucho ese refrán, porque la cuerda se va a romper. Entonces, mi hermano, no pretendamos seguir desafiando al Señor, porque el Señor puede tocar uno de tus hijos. El Señor puede tocar tu propia vida, para muerte o en alguna otra circunstancia. Ahí vemos el rey de Babilonia, terminó 7 tiempos comiendo hierba como una bestia. Tenemos que tener mucho cuidado, hermano. Somos llamados a edificar el templo del Espíritu en nuestras vidas. Somos llamados a edificar el reino del Señor. Tiene que tomar la decisión, como vengo enseñando. No sé lo que está esperando. Le hablo sobre todo a los que tienen de 3 años para arriba en el Evangelio. Ya deberían estar edificando el templo del Espíritu. ¿Qué es lo que hay en el templo del Espíritu? Hay obviamente incienso, que representa una vida de oración genuina. El candelabro, símbolo de los 7 espíritus del Señor. Tenemos sabiduría para movernos, tenemos el poder de Dios para hacer las señales, tenemos el conocimiento para guiar al pueblo, a la familia, por el buen camino. Tenemos la mesa del pan, que también representa el alimento sólido, la palabra del Señor. El arca del pacto, que estuvimos hablando. Tenemos allí la vara, símbolo de la autoridad. Tenemos la Torá, toda la palabra del Señor revelada a nuestra mente y a nuestro corazón. Entonces, hermano, el árbol se conoce por los frutos. ¿Somos templo de Baal o somos templo de Yahweh? Que el Señor nos ayude, amén, porque veníamos hablando del rey Acab. El rey Acab fue muy lejos, y también su esposa Jezabel, una sacerdotisa de Baal y de Astaró, que fue terminada comida por los perros. Y la vida de Acab tampoco terminó bien, porque él también, no solamente que plantó muchos altares paganos, sobre todo edificó en Jerusalén un templo a Baal. ¿Qué es lo que estás poniendo en tu mente y en tu corazón? ¿Qué es lo que los pastores están poniendo en los púlpitos? ¿Qué es lo que están predicando? ¿El evangelio prostituido o el verdadero evangelio? Esto es muy trascendental para nosotros. Estamos en la encrucijada, porque la apostasía tiene que ver con reedificar o edificar cosas que el Señor nunca estuvo de acuerdo, cosas que el Señor nunca ordenó, al contrario, cosas que Él siempre reprendió, y que con toda claridad en la Torá Él dijo: esto yo lo aborrezco, abomino este tipo de obras que estaban haciendo los reyes de Israel en su gran mayoría, y también el pueblo de Israel, que lastimosamente siguió el camino ancho que va a la perdición. Veamos ahora en Josué capítulo 6, verso 25. Hablemos un poquito, veníamos mencionando Rahab, la prostituta que fue la única que fue salvada con su familia, porque ella decidió convertirse al Dios de Israel. Josué capítulo 6, versículo 25. Rahab es un símbolo del remanente, del pequeño remanente que se arrepiente. Justamente ayer estaba continuando con esta cartilla que estoy editando.
bajo la guía del Señor, y justamente estaba en un punto donde es un punto que he mencionado en muchas otras cartillas también, pero ahora lo estoy profundizando. En realidad la salvación va a ser para pocos, hermano. Si usted analiza la palabra tan sencilla, traducida a nuestro español, pocos, dice, por ejemplo, cuando habla la iglesia de Sardis, hay unos pocos que no han manchado sus vestiduras y andarán conmigo en vestiduras blancas. Pedro, que hace una reseña de los días de Noé, que dice cuando Yeshua bajó a predicar al mismo Sheol, a los espíritus encarcelados. Hay varias traducciones muy interesantes. Los espíritus de aquellos que antes fueron en los tiempos antiguos desobedientes o incrédulos. Le fue a testificar que él había venido en forma y en tiempo a la tierra, el Cordero que quita el pecado, del cual se venía hablando desde el principio de la época de Adán y Eva, obviamente. La gente en el Antiguo Testamento tenía que poner la fe en esa promesa, y fue y le predicó ¿a quién? A todos esos espíritus que ahora estaban en un lugar de tormento esperando el día del juicio. ¿Y qué más declara Pedro ahí? Creo que está en la segunda carta de Pedro, capítulo 3, en donde mientras esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé, solamente 8 personas fueron salvas después de 100 años de predicación. Y toda la escritura, ¿verdad?, a través de Pablo, a través de las palabras de Yeshua, va mencionando que son pocos los que verdaderamente van a dejar atrás Jericó, van a dejar la desobediencia, van a dejar el anatema, ¿verdad? Hay gente como Saúl, ya hemos hablado suficientemente, muy obstinada, muy terca, yendo en contra de la palabra del Señor, manipulando la palabra del Señor, adulterando la palabra del Señor. Estamos en tiempos muy peligrosos porque el Señor nos declaró que se iban a levantar falsos profetas, falsos maestros, falsos hermanos, falsas congregaciones, falsedad por todos lados. ¿Por qué? Porque la gente no aprecia lastimosamente la verdad, un pequeño remanente. La gente no quiere la verdad, muchos no quieren ser totalmente libres del pecado. Josué 6:25, Rahab entonces símbolo del remanente que se arrepiente genuinamente del pecado. Mas Josué salvó la vida a Rahab la ramera y a la casa de su padre y a todo lo que ella tenía, y habitó ella entre los israelitas hasta hoy. Sabemos que de ahí viene también la descendencia, obviamente también del Señor, por cuanto escondió a los mensajeros que Josué había enviado a reconocer a Jericó, ¿verdad? Obviamente Rahab se despertó, reconoció que era pecadora, reconocía que venía el juicio a través de Israel, que iba a destruir completamente la ciudad de Jericó por una ordenanza del Señor, y ella aprovechó esa oportunidad como nosotros tenemos que aprovechar la nuestra. Yo hace 37 años, ajeno totalmente del conocimiento del Señor, nunca había leído la Biblia, me burlaba de Dios, me burlaba de mis compañeros que creían en el Señor, hasta que un día, maravillosamente, el Señor se reveló a mi alma y aproveché esa gran oportunidad que el Señor me dio hace 37 años y espero perseverar hasta el fin para alcanzar esta salvación tan grande. Lastimosamente hay mucha gente que sí se encontró con el Señor, pero a mitad de camino se volvieron a Egipto, se volvieron a Babilonia. Qué bueno que Rahab es parte de ese remanente que quiere nacer de nuevo, que se deja transformar por el poder del Señor. Y comentamos la clase pasada, mientras Rahab estaba saliendo de Jericó, lo vamos a ver en un instante, un poquito más adelante, quién es el que entra a Jericó en su mente y en su corazón. Es Acán, porque había ordenanza de que los israelitas no tenían que tomar absolutamente nada de la ciudad de Jericó, estaba todo contaminado, todo tenía que ser destruido. Sin embargo, Acán escondió un manto babilónico y un lingote de oro hasta que el Señor lo descubrió por medio de que el Señor se lo revela también a Josué. Por esa razón, el pueblo de Israel había perdido una batalla en la ciudad de Jai y se demoraron en ese avance para conquistar la tierra prometida.
hasta que Dios hizo juicio sobre la vida de Acán, ¿no? Porque dice que fue apedreado, había turbado el campamento de Israel. Vayamos a Hebreos 11:31 y veamos algo más de la vida de Rahab. Hebreos capítulo 11, versículo 31. Gloria al Señor. Debemos como Rahab reconocer a tiempo los pecados nuestros para no perecer. Hebreos 11:31, por la fe Rahab la ramera, la Biblia no lo esconde, no pereció juntamente con los desobedientes. ¿Qué dice la palabra? No pereció juntamente con los desobedientes, como sucedió también en los días de Noé. A pesar de que Noé predicó tanto, hubo mucha gente muy desobediente, y nuestro amado Yeshua dice que la venida del Hijo del Hombre será como los días de Noé. Hoy también hay mucha gente desobediente. Dice entonces, no pereció juntamente con los desobedientes, habiendo recibido a los espías en paz. Qué bueno, hermanos, recibir el mensaje de Dios, no criticarlo, no murmurar. Qué bueno es recibir la palabra del Señor y decir, bueno, sí soy pecador, voy a ser fruto digno de arrepentimiento. Sin embargo, estamos en medio de una sociedad que hoy rechaza con mucha violencia el mensaje, las buenas noticias de salvación. Todos se creen buenos, cada uno es rey de su reino, pero esa no es la realidad. Hay un solo rey, verdadero, genuino. Es el Rey de Reyes y Señor de los Señores, Yeshua el Mesías, como dice el Salmo 2, Yahweh decretó, tú eres Rey en el monte de Sión, Yahweh diciendo, Yeshua es mi hijo, yo decreto hoy que eres el Rey desde el monte de Sión, como va a suceder en la segunda venida del Señor. Sigamos también en Santiago 2:25, Santiago capítulo 2, verso 25. Asimismo también Rahab la ramera no fue justificada por obras cuando recibió a los mensajeros y los envió por otro camino. Ahí encontramos otro texto, ¿verdad?, que nos habla de la justificación, del perdón que recibió Rahab la ramera. ¿Por qué? Porque recibió a los mensajeros, o sea, recibió a Yeshua también, recibió el mensaje. Nada cambia, todo es igual. Lo mismo sucedió en la primera venida del Señor, lo mismo está sucediendo hoy en día. ¿Qué dice la Escritura? ¿Cuál fue la ordenanza del Señor a los discípulos? Vayan a cada ciudad, a cada aldea. Si no los reciben, sacúdense las sandalias de los pies y váyanse a otro lugar. Y obviamente el Señor haría juicio tristemente en ese lugar donde no le recibieran. Ahí estamos viendo entonces que Rahab fue justificada porque recibió a los mensajeros del Dios de Israel, que eran en aquel tiempo como los evangelistas para Rahab. Y hoy también hay evangelistas moviéndose por diferentes lugares, están predicando el evangelio en todo el mundo, a todas las naciones, a toda criatura, y quien lo reciba y se arrepienta y deje Jericó atrás, entonces alcanzará la salvación y la vida eterna. Sigamos ahora, como les había dicho, vamos a ver en el libro de Josué capítulo 7. Libro de Josué capítulo 7. Josué capítulo 7 es después del capítulo 6, donde Jericó es tomada, Rahab es salvada, pero después de esa tremenda victoria, no lo podemos leer todo, hay una derrota en la ciudad de Jai, y entonces Josué comienza a preguntar por qué hubo una derrota, ¿no? Si el Señor había prometido que les iba a ayudar a conquistar la tierra prometida, es que alguien desobedeció. Ya hemos visto entonces en la palabra del Señor que un hombre llamado Giel de Betel, más adelante, ¿no?, después de estos libros en Primera de Reyes, decidió levantar la ciudad y sus dos hijos perecieron. Pero inmediatamente después de la toma de Jericó, estamos viendo que ya hay una persona desobediente, hay una inclinación al mal que nosotros tenemos que clavar, hermano, que no nos podemos justificar todo el tiempo, y soy así, y bueno, y soy débil, ¿verdad? Como siempre digo, diga al débil fuerte soy. En algún momento tenemos que aprender a obedecer. Porque si no obedecemos, hermano, ¿cómo vamos a dar evidencia de que el Señor está en nosotros? ¿Cómo vamos a dar evidencia que tenemos el sello del Espíritu? El sello son las arras, la garantía para el día de la salvación.
Y que yo sepa, el Espíritu del Señor no te va a llevar a desobedecer. El Espíritu del Señor te va a llevar a obedecer. Entonces, hermano, acá hay una confrontación muy grande que yo sé que al pueblo del Señor, medio light, no le agrada muchas veces lo que estoy diciendo, ¿no? Porque todos son tan jactanciosos, ¿no? Soy lleno, recontra lleno del Espíritu del Señor. Bueno, yo pregunto, si usted es tan recontra lleno del Espíritu del Señor, ¿por qué es tan recontra desobediente? Explíqueme. Explíqueme por qué es tan recontra desobediente. Después de años de estar en el Evangelio, uy, se me escapó, sí, forniqué hoy, forniqué mañana, adulteré, sigo adulterando, robo, sigo robando, sigo mintiendo, soy un maldiciente. Hermano, esto es muy serio. ¿Tiene el Espíritu o no tiene el Espíritu del Señor? Estoy hablando, como dije al principio, de 3 años para arriba. Obviamente entendemos que hay un proceso de santificación. No le vamos a exigir la misma obediencia a alguien que recién está entrando al Evangelio. Pero hermano, pongámonos serios, porque este es un ministerio también exhortativo para los que tenemos tiempo en el camino del Señor. Porque muchos que tienen tiempo en el camino del Señor están caminando en plena apostasía. Están en una gran apostasía y por ahí ni lo saben, o por ahí se pusieron una venda en los ojos. Y tal vez hoy el Señor esté permitiendo que a través de este ministerio te puedas despertar, Dios quiera. Despiértate tú que duermes y levántate de los muertos, y te alumbrará la luz del Mesías. Josué capítulo 7, Acán, en medio de esa victoria que el Señor estaba dando, como bien sabemos, dieron 7 vueltas, 7 días, el último día 7 vueltas, sonaron las trompetas, símbolo de la palabra del Señor, y muchos no sabían que alguien estaba desobedeciendo una ordenanza. Josué 7:1, pero los hijos de Israel cometieron una prevaricación en cuanto al anatema, porque Acán, hijo de Carmí, hijo de Sabdí, hijo de Serat, de la tribu de Judá, cuidado, no era cualquiera, tomó del anatema, y la ira del Señor se encendió contra los hijos de Israel inmediatamente. Inmediatamente. Acá hay mucho contenido para analizar, querido hermano, porque muchas veces cuestionamos los moveres del Señor. Si bien la palabra en otros lugares dice, bueno, cada uno dará cuenta de sí, cada uno rendirá por su pecado, pero hay veces también, y tenemos que analizar todo el contexto bíblico, que el pecado de una persona repercute en un ambiente, repercute en una familia, trae estorbo, trae turbación. Esto lo tenemos que decir también, no lo podemos tapar debajo de la alfombra. Y tenemos que tener mucho cuidado. ¿Y por qué el Señor permite todo esto? Porque seguramente una de las proyecciones es que el Señor quiere que caminemos en equipo. Tenemos que ayudarnos mutuamente, ¿verdad? Si mi hermano está en desobediencia, tengo que ayudarlo cuanto antes a entrar en el camino de la obediencia, porque eso va a traer destrucción sobre su vida y puede traer destrucción también sobre el hogar, sobre la familia, sobre la congregación. Claro que no vamos a pagar siempre el precio o el pato, como se dice normalmente. Si nosotros hicimos nuestro trabajo, le enseñamos, le advertimos, y esa persona, como se dice, sigue jorobando en criollo, bueno, el Señor tratará con él o lo cortará a él. Y nos librará a nosotros, como fue en este caso. Se encontró el problema, se detectó el problema, lo vamos a leer cuando lleguemos al final. Josué fue muy fuerte. Y Josué no estaba hablando en la carne, estaba hablando bajo la unción del Señor. Le dijo Josué acá, tú nos turbaste, murieron personas por tu culpa, túrbete el Señor a ti. Y recibieron la ordenanza, porque era bajo el gobierno teocrático, que Acán fuera apedreado. Entonces, mi hermano, ese Dios no ha cambiado. Tenemos un Dios tremendamente, vuelvo a repetir, amoroso, misericordioso, pero muchas cosas están aconteciendo actualmente también, porque está llegando el tiempo final, está llegando el tiempo donde o nos convertimos o nos desconvertimos, o nos santificamos o seguimos el camino de la inmundicia, como declara Apocalipsis. El que es justo practique la justicia todavía, y el que es inmundo, si quiere serlo, siga siendo inmundo todavía.
Entonces dice Josué capítulo 7, versículo 5, y los de Jai mataron de ellos a unos 36 hombres. Era una ciudad fácil en comparación con Jericó, de poderla tomar, pero cuando uno está en pecado, lo que parece fácil no es fácil, porque el Señor mismo te entrega para despertar al campamento, para despertarlo a Josué mismo, que no se puede seguir de esta manera, ni en el hogar, ni en la familia, ni en la ciudad, ni en la nación, ni en una congregación. Y dice, y los siguieron desde la puerta hasta Sebarín, y los derrotaron en la bajada, por la cual el corazón del pueblo desfalleció y vino a ser como agua. Josué capítulo 7, verso 10 al 12, y el Señor dijo a Josué, levántate, ¿por qué te postras así sobre tu rostro? Israel ha pecado. Fíjese cómo el Señor involucra todo. El que había pecado era Cam, no todos habían pecado, pero el Señor involucra a todos. Hay una situación ahí de pecado, ¿verdad? Que se le escapó lastimosamente a Josué, y aún han quebrantado mi pacto que yo les mandé, y también han tomado el anatema, y hasta han hurtado, han mentido, y aún lo han guardado entre sus enseres, entre sus pertenencias. Por esto los hijos de Israel no podrán hacer frente a sus enemigos. Está muy claro en la palabra del Señor cuántas veces nosotros no tenemos victoria, a pesar de que la Escritura dice en una parte, somos más que vencedores en el nombre de Yeshua, y de victoria en victoria, de poder en poder y de gloria en gloria, pero nosotros no lo experimentamos en nuestra vida. Y hay una razón, ahora lo estamos entendiendo en la palabra del Señor. La razón es, mi querido hermano, que hemos escondido cosas que obviamente al Señor no se le escapan, porque Dios no puede ser burlado. Es el hombre que cree que puede esconderse, como hicieron Adán y Eva, pero obviamente que el Señor es omnipotente, omnisciente y omnipresente, y tarde o temprano nos va a salir al encuentro para que nosotros le rindamos cuenta. Por esto los hijos de Israel no podrán hacer frente a sus enemigos, sino que delante de sus enemigos volverán la espalda, por cuanto han venido a ser anatema, maldición, ni estaré más con ustedes si no destruyen el anatema de en medio de ustedes. Muy clarito lo que dice la palabra del Señor, no estaré más con ustedes. La presencia del Señor se va a retirar. Vuelvo a la carga con lo que recién les estaba mencionando, el Espíritu del Señor, el Espíritu Santo, santo es. El Espíritu Santo no puede habitar en un lugar donde hay inmundicia, donde la gente quiere seguir practicando el pecado. Él te deja correr. Si vos querés esa vida, perfecto, tenés libre albedrío, podés escoger. Pero obviamente el Espíritu del Señor se va a retirar, porque es un Espíritu Kadosh, un Espíritu Santo completamente apartado del mal. Él no quiere practicar el mal, ni quiere vivir ni morar con gente que practica conscientemente y voluntariamente el mal, del cual el Señor ya les ha dicho en su palabra que no lo tienen que cometer. Dice Josué 7:20, y Acán respondió a Josué diciendo, verdaderamente yo he pecado contra el Señor. Yo estoy resumiendo esto, ¿no? Josué 7:20. Él no vino de su propia voluntad. Si usted lee bien todo el capítulo, el Señor le dice a Josué que comience a pasar revista. Lo va guiando, hasta que llega a la misma persona de acá. Esto nos habla, hermano, de que, vuelvo a repetir esto que mencionaba, nadie se puede esconder de delante del Señor. El Señor te va a descubrir. Esto es algo que nosotros, los creyentes, tenemos que estar conscientes, ¿verdad? Porque nos creemos muy pícaros, ¿verdad? Que le engañamos a fulano, le engañamos a mengano, ¿verdad? Y tal vez puedas por algún tiempo engañar grandemente a muchas personas, muy mal hecho, por cierto, ¿no? Pero al Señor no se le puede engañar. El Señor discierne los pensamientos, el Señor lo ve todo, los ojos de Él recorren toda la tierra, como dice la palabra del Señor. Entonces dice Josué 7:20, verdaderamente yo he pecado contra el Señor Dios de Israel, y así he hecho, ya no le quedó más remedio, ¿no? Porque fue descubierto, en realidad no tuvo un arrepentimiento genuino, pues vi entre los despojos un manto babilónico muy bueno y 200 siclos de plata y un lingote de oro de peso de 50 siclos,
Lo cual codicié y tomé, y aquí que está escondido bajo tierra en medio de mi tienda, y el dinero debajo de ello. O sea, Acán desobedeció todo, ¿verdad? Robó, mintió, quebrantó el pacto. Estamos hablando de un hijo de Judá, lo que hoy sería un creyente que conoce la palabra, que tiene la teoría, que está en una buena congregación, que tiene un buen maestro de la palabra, que tiene un buen pastor, bendito sea el nombre del Eterno, pero igual se le da de hacer las cosas convenientemente conforme a su carne. Estamos llenos de esto, hermano, y el Señor está viniendo, la trompeta está por sonar, y no por nada los discípulos dijeron: Señor, maestro, son pocos los que se salvan. ¿Cómo respondió el Señor? ¿Usted sabe cómo respondió? Esforzaos a entrar por la puerta angosta, porque os digo que muchos procurarán entrar y no lo lograrán. Y no lo lograrán porque, hermano, porque no se puede lograr de esta manera, sin arrepentimiento, sin obediencia, sin tener la llenura del Espíritu Santo, sin tener el temor, sin tener la reverencia, sin rendirnos a Él. No lo vas a lograr. Cuando dice el Señor: esforzaos a entrar por la puerta angosta, obviamente hace mención de esforzarnos en la gracia, esforzarnos en el poder del Espíritu Santo. Entonces, hermano, vuelvo otra vez a la carga. Yo lo haré hasta el final, seré fiel al Señor hasta el último instante, así lo quiera el Señor. Deje de invertir tanto tiempo en este mundo que va a ser quemado, y comience a invertir en las cosas del Señor, hermano. El que siembra para la carne cosechará corrupción, dice Pablo. El que siembra para el Espíritu cosechará vida eterna. Como dice la parábola, ¿no? Aquel rico que estaba agrandando los graneros. Y no estamos en contra de la prosperidad, pero ¿cuál era el punto acá, hermano? Que ese rico ni se acordaba del Señor. Ni se acordaba de bendecir siquiera la obra del Señor. Él quería prosperar para él mismo, para mí primero, segundo para mí, tercero para mí, siempre para mí. Vino un ángel y le dijo: necio, esta noche vienen a pedir tu alma. Entonces, hermano, hay muy poca conciencia de la eternidad. Hay muy poca conciencia, ¿no? Alguien me decía en estos días: falleció alguien, una persona mayor, ¿verdad? Se fue tranquilo, ¿verdad? La persona que me lo comenta obviamente no conoce o no quiere conocer estrictamente las Escrituras. Porque, hermano, le deseo lo mejor a todas las almas, pero un alma puede morir dormida en el lecho en su cama, lo cual no significa que abra sus ojos en el cielo. Puede ser que los abra en el mismo lugar del infierno. Ahí tenemos la parábola, ¿no? De otro rico que no hizo misericordia con un mendigo. Esa es una parábola que le trastoca la cabeza y la mente a todos los materialistas, a todos los que se la creen, ¿verdad? ¿Por qué? Porque habla otra vez de un rico. El problema no es ser rico, el problema es que seas un rico miserable, un rico arrogante, un rico que no eres humilde, un rico que no respeta la palabra del Señor. Porque David fue rico, pero cuando se arrepintió dijo: todo esto va para el reino del Señor. Y Abraham lo mismo. Esos son los ejemplos de los ricos que tenemos que seguir. Entonces, ¿qué dice la parábola? Mira por dónde estoy saliendo, ¿no? Hoy, pero el Señor sabrá por qué hay que predicar todo esto. Y el rico murió, salió de su cuerpo, y su alma, inmediatamente sus ojos, en su espíritu, él se encontró en un ambiente tétrico, en un ambiente terrible, donde no había agua, donde tenía sed, donde le clama el padre a Abraham: si alguien pudiera cruzar la cima y traerme una gota de agua, se los voy a agradecer. No, sabes que no se puede pasar de este lugar al otro lugar. Uy, qué problema. Sí, lo hubieras pensado antes, lo hubiéramos pensado antes. Este es un tema, hermano, que hay que hablar, que deberíamos todavía predicar mucho más. Creo que hay uno, siempre lo menciono, uno de los
folletos evangelísticos más impactantes que yo he leído, un minuto después de la muerte. No, no, pero murió tranquilo. Sí, ¿será que murió tranquilo? Físicamente hablando, ¿dónde está ahora? ¿Dónde está ahora? ¿Prefieren morir tranquilo o prefieren morir como Pablo, que le cortaron la cabeza? O como Pedro boca abajo, que fue terrible físicamente hablando, pero seguro que abrieron sus ojos en un lugar de consuelo. Se da cuenta que no pasa por el hecho de cómo muero acá físicamente, pasa por el hecho de cómo está mi alma a la hora de partir, mi querido hermano. Que el Señor nos ayude a entender estas cosas. Josué 7:24. Entonces Josué y todo Israel con él tomaron a Acán, hijo de Será, el dinero, el manto, el lingote de oro, sus hijos, sus hijas, sus bueyes, sus asnos, sus ovejas, su tienda, todo cuanto tenía. No le faltaba, él tenía un montón, pero no, quería más. No, él quería más. Como muchos creyentes hoy en día, cuidado. Son igual que los mundanos o peor que los mundanos también. Y lo llevaron todo al valle de Acor. Y le dijo Josué, ¿por qué nos has traído desgracia? Hermano, medite, no piense en otros, Si quiere piense, pero después, primero piense en usted y yo voy a pensar en mí mismo. No, yo soy bueno, Pastor Chimele, ¿por qué habla así, verdad? Yo les pregunto a todos los que van a escuchar ahora o van a escuchar después esta enseñanza, ¿estás trayendo desgracia? Cuídate. ¿Estás trayendo desgracia a tu familia, a tu esposo, a tu esposa, a tus hijos, a tus abuelos, a tu tío, al pastor, a la congregación, a la nación? ¿Estás trayendo desgracia con tu desobediencia consciente? Mucho cuidado, en serio, mi querido hermano. Yo no estoy buscando predicar de esta manera porque esto lo he preparado, no, yo estudio, hermano, y acá me encomiendo a las manos del Señor, pero noto que el Espíritu del Señor me viene usando cada vez más con una mayor exhortación, con un énfasis muy fuerte, y por algo debe ser, hermano, que lo necesitamos. Y si hemos traído desgracia, llegó el momento de arrepentirnos, hermano. Puede ser, hemos fallado, nos hemos entibiado, nos hemos enfriado. No hay excusa, debemos volvernos al Señor. No, yo no hago mal a nadie, hermano, revisémonos, examinémonos. David trajo desgracia con su pecado de adulterio a Jerusalén. Salomón también, el rey Acab. Y usted puede leer ahí, tómese el trabajo, ¿no? Por si no leen mucho la Biblia hace tiempo, Primera Reyes, Segunda Reyes, Primera Crónica, Segunda Crónica, y va a ver cuántos reyes de Judá y cuántos reyes de Israel trajeron desgracia a su nación. Jeroboam, Sansón, el rey Saúl, etcétera, 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 hermano. Cuando nosotros vivimos una vida de pecado, traemos desgracia a nivel personal, a nivel matrimonial, a nivel familiar, hay que ir extendiendo el círculo. Y obviamente el Señor es misericordioso. Si esa persona no se quiere arrepentir, el Señor lo va a cortar. Y acá se tomó esa decisión. ¿Y qué vamos a juzgar en la carne? ¿Por qué se hizo? ¿Qué malo que es Dios? No, yo creo que Dios evaluó todo, porque la orden fue muy clara. Y en el caso de Acán, a pesar de que por ahí se arrepintió ya para irse para el otro lado. Esperemos que sí, ¿verdad? Hay gente que no tiene ni siquiera esa oportunidad. Dice, ¿por qué nos has traído desgracia? Josué 7, 24 y 25. Caiga la desgracia de Yahweh sobre ti en este día. Yo hago mucho hincapié en esto porque algunos pensarán, pero este Josué, ¿de qué se la da? ¿De qué se la da Josué? Dijo, el que levante Jericó morirá, murieron. El que no respete esta ordenanza, caiga la desgracia. Josué, tremendo siervo de Yahweh, sucesor de Moisés, ungido por el Señor, por medio de Moisés y de los ancianos, no era un caído del catre, no era cualquiera, Él no hablaba por hablar. Él hablaba de parte del Señor, mi querido hermano. Y hoy también hay muchos hablando de parte del Señor, pero esa gente no la quieren escuchar. Muy pocos. Queremos escuchar a los carnales, a los que nos
acarician el oído, nos dicen cosas bonitas, ¿verdad? Hermano, lo que más necesitamos escuchar es como Yeshua, como Juan el Bautista, como Pablo. El primer mensaje que predicaron fue: hagan pues fruto digno de arrepentimiento, arrepentíos o perecerán. Y todos los israelitas lo apedrearon, sí, tuvieron que obedecer. Y lo quemaron después de apedrearlo. Terrible. Un juicio impresionante. Claro, estamos hablando en una época donde estaba el gobierno teocrático, estaba el gobierno del Señor, pero hoy el Señor lo hace de otra manera. Obviamente, hoy a nosotros no nos va a dar esa ordenanza porque evidentemente vamos a terminar muy mal con la justicia de la tierra, que tiene sus formas. Pero hermano, cuando Yeshua venga y reine en Jerusalén y la ley salga de Jerusalén, las cosas van a volver a este nivel y mucho más todavía, pero las cosas están en este nivel delante del Señor. Él ya no necesita de un Josué o de otro profeta para apedrear o para hacer juicio. Lo hace él mismo, lo hace él directamente. Lo hace él mismo, desde su trono. Entonces, hermano, debemos temblar ante la presencia del Señor. Pasemos de ahí a Primera de Crónicas 2:7. Hay una reseña que habla también de Acán. Primera de Crónicas capítulo 2, versículo 7. Algunos pensarán mal, vuelvo a aclarar esto. Algunos dirán, pero no, Pastor Chimero, usted quiere tanto. Yo no quiero el juicio, pero tengo que hablar las cosas del Señor, hermano. Alguien tiene que traer las advertencias, ¿verdad? Como siempre digo, el Señor me eligió para esto. Yo ni lo estudié, ni lo busqué, ni lo pensé, ni nada. Soy lo que soy en el Señor. Aleluya. Primera Crónicas 2:7. Hijos de Carmí. Acán, el que perturbó a Israel porque prevaricó. La palabra prevaricar significa pecar conscientemente. Porque prevaricó en el anatema. Ahí tenemos otro texto, Primera Crónicas 2:7, que vuelve a mencionar lo que pasó con Acán, el que perturbó a Israel. Que el Señor nos libre, hermano. Satanás es un perturbador. Y todo aquel que perturba tiene alguna influencia de Satanás. La carne, el pecado, la desobediencia son naturalezas bajas, son naturalezas oscuras, que tienen que ser clavadas. Por eso Romanos 8 dice: y por el Espíritu Santo, el Espíritu del Señor, hacer morir las obras de la carne. Cuando Juan dice que Yeshua vino a deshacer las obras del diablo, ¿qué son las obras de la carne, verdad? Que son nuestras también porque las elegimos, tristemente, ¿verdad? Porque el diablo es el que peca desde el principio, eso es la obra de la carne, y con eso nosotros perturbamos, con la envidia, con el celo, con la mentira, con la murmuración, con la falta de templanza, con el chismerío, ¿verdad? Con el griterío, con la maledicencia, todo eso que estoy mencionando y mucho más, es perturbar. ¿Qué había hecho Acán? Había robado y había mentido y había desobedecido, obviamente. Sigamos en Deuteronomio 7:26. Deuteronomio capítulo 7, versículo 26. Gloria al Señor. Por ahí hoy no va a ser tan largo, vamos a ver, porque quisiera por ahí dejar el comienzo del Jordán para otra oportunidad, pero bueno, el Señor está hablando abundantemente hoy. La ley está en contra de todo lo que sea anatema. Vamos a ir a Deuteronomio capítulo 7, versículo 26. Deuteronomio capítulo 7, versículo 26. Israel debía obedecer estrictamente los mandamientos divinos, y lo mismo es para nosotros. Como dijo Yeshua, si me aman, deben guardar los mandamientos. El punto, hermano, es que hoy, como les venía mencionando en otros anteriores estudios, hay un auge de la apostasía en los institutos bíblicos, en los institutos teológicos, que han desestimado el tema de la ley y que justifican todo amparado en un mal entendimiento del amor del Señor. Y parece que la palabra obediencia, no sé, los trastoca. Hoy cuando usted habla de obediencia, la gente te dice, no, pero no se puede obedecer. Y antes era muy normal hablar de obediencia. Pablo hablaba de obediencia, Pedro aprendió obediencia, Juan hablaba de obediencia. Era normal para los creyentes de la congregación primitiva. Hoy hablar de obediencia, no sé, parece que estás
poniéndole un fantasma por delante. Y no es así, hermano. El Señor ama la obediencia. El Señor mismo es el Hijo obediente. El Señor mismo vino a darnos ejemplo de obediencia hasta la muerte y muerte de cruz. Deuteronomio 7:26, y no traerás cosa abominable a tu casa. Eso fue lo que hizo Acán. Y hoy traer algo abominable, hermano. Acá tenemos, ¿no? Un celular. Este es uno de los grandes elementos que está usando el enemigo hoy en día, ¿no? Así como esto puede ser hoy de gran bendición para predicar la palabra del Señor. Si así fuera, está todo bien. Pero hoy traemos tantas cosas abominables, hermano. El tema del celular, el tema del internet, el tema de las páginas web, el tema de Netflix, el tema de la televisión, del cable, ¿verdad? Si uno no lo sabe manejar, amigo hermano, se puede meter en cada cueva de Satanás, en donde usted va a salir terriblemente contaminado y perturbando a más de uno. Antes no existía todo eso, pero igual traían la idolatría, traían la inmoralidad en esos altares paganos. Hoy un altar pagano usted lo puede tener frente a una cámara de celular, entrando, vuelvo a repetir, en lugares totalmente profanos, totalmente corruptos. Dice, no traerás cosa abominable a tu casa, ¿verdad? Hoy usted prende un interruptor y ahí ¿cuántas cosas entran en tu casa? Pornografía, satanismo, violencia, porque hoy te enseñan todas las maldades, cómo violar, cómo matar, cómo tender una trampa, cómo hacer un arma molotov, no sé, ¿verdad? De todo. Lo bueno y lo malo, tristemente, encontramos en las líneas de internet. Dice, del todo lo aborrecerás, la abominarás, porque es anatema. Así tiene que ser nuestro comportamiento, mi querido hermano, delante de la presencia del Señor. Todo lo que a Él no le agrada, nosotros lo tenemos que aborrecer. No améis el mundo, ni las cosas que están en el mundo, dice la palabra del Señor. Veamos también Deuteronomio 13:17. Deuteronomio capítulo 13, versículo 17. Estamos viendo que la ley está en contra de todo lo que sea anatema. Deuteronomio capítulo 13, versículo 17. Y esto entra también, como vengo enseñando, hermano, la liviandad dentro de las congregaciones, ¿verdad? Ya lo he mencionado varias veces. La gente masticando chicle, la gente se duerme, la gente va 1000 veces al baño, ¿verdad? La gente está comiendo pancho, chorizo, ¿verdad? Todo esto, hermano, trae la maldición, todo esto trae la perturbación dentro del campamento del Señor. Deuteronomio 13:17, y no se pegará a tu mano nada del anatema. Todo lo que no había que hacer hizo Acán. Todo lo que no había que hacer hizo Acán, para que el Señor se aparte del ardor de su ira y tenga de ti misericordia. Está muy clarito, hermano, si queremos la misericordia del Señor, queremos el perdón del Señor, queremos el renuevo del Señor, tenemos que soltar Jericó. No la tenemos que volver a reedificar nunca más. Usted no tiene que tener, como suelo decir, nostalgia de su vieja vida, ¿no? Como canta un poco el tango, ¿no? No, quiero volver a los boliches, Todas esas canciones del mundo, ¿no? Siempre te llevan a la nostalgia, a la melancolía y a la vez te llevan a la tristeza, te llevan a la depresión. No, nosotros tenemos que estar contentos de que tenemos una nueva vida, que se nos dio la potestad de ser llamados hijos de Dios, que somos reyes y sacerdotes según el orden de Melquisedec, que somos llamados, que somos invitados a poder servir en el ministerio, ¿verdad? No tenemos que tener nostalgia, no, ¿te acordás cuando me emborrachaba? No, ¿te acordás cuando estaba con las prostitutas? No, todo eso lo tenemos que aborrecer. Por delante o en este mismo presente, conforme a la palabra del Señor, tenemos que declarar que tenemos una vida hermosa, una vida mejor. Una vida mejor, yo estoy feliz, estoy contento, ¿verdad?
Yo no sabía que había una vida mejor hace 37 años. Hace 37 años que vengo recorriendo, de verdad, no lo digo para cumplir con ustedes, no lo digo por religiosidad, ¿verdad? Vengo experimentando victoria tras victoria, poder tras poder, gloria tras gloria. Amo el ambiente del Señor, amo la palabra de Dios, amo la presencia del Señor, amo la revelación divina, quiero estar con Él, quiero llegar al cielo, ni que hablar, obviamente. Entonces, hermano, estas palabras para mí, para el pastor Chimele, para Gustavo, no sé usted, yo las tomo con todo mi corazón. A mí esto no me ofende. Y si me tuviera que ofender, bienvenido sea, ¿verdad? Pero no me ofende. Yo veo acá el amor del Señor. Veo cuánto nos ama el Señor, ¿verdad? Que Él es el que está súper interesado en rescatarnos. Dio su vida en la cruz, cargó pecados que no eran de Él, como dice la Escritura, cargó toda nuestra maldad, como dice el profeta Isaías capítulo 53. Ocupó nuestro lugar, el sustituto, ¿verdad? Entonces, tenemos gratitud. ¿Cómo no voy a soltar los anatemas? No tenemos que volver a reedificar nunca más esa vieja vida. Entonces, vuelvo a repetir, Deuteronomio 13:7, no se pegará tu mano nada del anatema, para que el Señor se aparte del ardor de su ira y tenga de ti misericordia y tenga compasión de ti y te multiplique como lo juró a tus padres. Vayamos a Isaías 34:5. Isaías capítulo 34, versículo 5. Las naciones anatemas, dice este capítulo, sufrirán el juicio de Dios. Isaías 34:5. Tres textos más vamos a estar viendo, queridos hermanos. Vamos a dejar la cuarta estación de la fe para la siguiente semana. Isaías 34:5 dice, porque en los cielos se embriagará mi espada. Esto ya lo hemos predicado en algún momento, ¿no? Como dice Apocalipsis 19, que lo dice a un nivel simbológico, la segunda venida de Yeshua, que él viene con una espada aguda para herir con ella a las naciones, y también a la ramera, que tiene que ver con todos los apóstatas, los que se desviaron de la verdad. Dice Isaías 34:5, porque en los cielos se embriagará mi espada, he aquí que descenderá sobre Edom y sobre el pueblo de mi anatema en juicio. Un versículo de los tantos que tenemos, mi querido hermano, porque usted puede buscar la concordancia, la palabra espada, y la va a encontrar en muchos contextos, que representa el juicio del Señor. Jeremías habló mucho de esto, Ezequiel también, etcétera, etcétera. Entonces, hermano, desde el principio hasta el final, el Señor dice que Él va a atravesar con el poder de su palabra, porque la espada representa la palabra del Señor, la autoridad del Señor, y va a hacer juicio sobre todas las naciones. No va a escapar nadie. No es que no escapó solamente Acán, no va a escapar absolutamente nadie de las naciones, del pueblo del Señor, de las congregaciones. Todos aquellos que hayan desobedecido abiertamente el mandato de levantar el anatema, de volverlo a tomar, van a pagar las consecuencias. La advertencia ya está dada, por lo menos en esta noche. Tenemos que ser muy conscientes, muy realistas de lo que está diciendo la palabra del Señor. Entonces, otra vez, hermano, reciba esta exhortación que viene hoy por hoy con el amor del Señor, sin lugar a dudas. ¿Qué es lo que usted está guardando dentro de su mente y dentro de su corazón? ¿Qué es lo que está tocando, tal vez literalmente también? ¿Qué es lo que está trayendo tanta perturbación, tanta derrota tras derrota, como en la ciudad de Jai? ¿Qué es lo que trae tanta perturbación, verdad, en el ambiente, verdad? Si hay alguien que le está perturbando, bueno, hay que orar por ese alguien, pero también, como hemos dicho, considerémonos a nosotros mismos. Si con nuestro hablar, si con nuestras actitudes estamos perturbando, y eso, hermanos, se nota a la legua, como se dice normalmente, ¿verdad? Se nota el contristamiento del Espíritu Santo, inmediatamente. Aquellos que tenemos el discernimiento del Espíritu, y cuanto más el Señor, que es el Dios Todopoderoso, el Dios Espíritu, Él inmediatamente siente el contristamiento en ese hogar. Yo lo he dicho en muchas oportunidades, en muchos lugares donde voy a predicar, tengo una cierta experiencia, ¿verdad?
de la cual no me jacto, pero es una experiencia que me ha dado el Señor, y se nota claramente, usted va a predicar, puede estar 2 horas orando y predicando y no se siente el mover del Señor, o es muy pequeño. Y por algo es, hermano, hay cosas ahí que están cargando el ambiente. Por eso dice la palabra del Señor que tenemos que despojarnos de todo peso y del pecado que nos asedia. Vayamos a 1 Corintios capítulo 16, versículo 22. 1 Corintios capítulo 16, versículo 22. 2 versículos más. La ley entonces, la Torá, está en contra de todo lo que sea anatema. 1 Corintios 16, 22. Mire esto que dice acá. Si alguno no ama al Señor, ya hemos hablado en algunos mensajes acerca del amor y de la unidad, el gran mandamiento es amar al Señor con todo el corazón, con toda el alma y con todas las fuerzas. Si usted ama cualquier otra cosa, persona o lugar o cosa por encima de Yahweh, de Yeshua, el Dios de Israel, estamos en pecado. Porque el gran mandamiento es amar por sobre todas las cosas al Señor con toda nuestra alma, con todas nuestras fuerzas y con todo lo que tenemos. Si alguno no ama al Señor Yeshua, sea anatema, sea considerado maldito. Obviamente cuando el Señor venga, los malditos, como dice la palabra, apártense de mí, hacedores de maldad, los malditos que aborrecen la ley, dice también el Salmo 119, el Señor viene. Y justamente por eso, hermano, porque el Señor viene y va a separar a las ovejas de los cabritos y a su novia de la ramera, tenemos que evaluarnos en el espejo de la palabra del Señor, así como el sumo sacerdote de la tribu de Leví no podía entrar al lugar santo y al lugar santísimo si antes no hacía el sacrificio expiatorio en el altar y si también no se lavaba las manos y los pies en la fuente de bronce que era como un espejo, y es ahí donde se terminaba de arreglar las vestiduras, luego de lavarse las manos y los pies para poder entrar mucho más al lugar santo y al lugar santísimo. El Señor viene, mi querido hermano. En aquel tiempo vino Josué, un símbolo también, un prototipo de Yeshua, y pasó revista y lo encontró a Acán y dijo: tú has traído desgracia. Lo apedrearon y lo quemaron. ¿Qué será cuando venga el Señor, hermano? ¿Serás parte de la novia del Cordero? ¿Serás parte de aquellos que serán lanzados al lago que arde con azufre y fuego, que es la muerte segunda? Por último, Gálatas capítulo 1, verso 8. Gálatas capítulo 1, verso 8. Es interesante esta epístola porque Pablo le habla acá a un grupo de gente muy religiosa, o sea, gente que había creído en Jesucristo, en Yeshua, pero que además había entremezclado con la tradición, no con la ley. No se sobreentienda mal esto, la ley siempre sigue vigente, sino que este grupo era un grupo muy, como los fariseos, muy tradicionalista, que seguían doctrinas de hombre. Entonces Pablo trae también esta advertencia en Gálatas capítulo 1, verso 8: mas si aún nosotros o un ángel del cielo les anuncia otro evangelio diferente, en realidad dice ahí extraño, tiene que ver con un evangelio prostituido, del que les hemos anunciado, sea anatema. Es una persona que va a ser apedreada, que va a ser rechazada, que va a ser consumida, que va a experimentar la segunda muerte, separado del Señor por toda la eternidad, a menos que todavía tenga tiempo y se quiera arrepentir. Dice acá entonces, nosotros no tenemos que creer a ningún ángel ni a ninguna otra persona que venga con una revelación diferente a la que ya nos ha traído nuestro amado Mesías, el Señor Yeshua, que es la piedra fundamental, y los profetas y los apóstoles. Dice, como antes hemos dicho, Gálatas 1:9, también ahora lo repito, ¿no? Pablo solía repetir bastante algunos conceptos. Si alguno les predica diferente evangelio del que han recibido, sea anatema. Entonces, hermano, quiero finalizar con esto. Muchos me han dicho, ¿no?, entre los consiervos, entre comillas: Pastor Ximénez, podrías estar mejor.
Podrías tener siempre el auto, la camioneta soñada, último modelo. ¿En serio me estás hablando? Porque si hoy estuviéramos en teocracia, por ahí, como Josué, tendría que apedrearte. Al menos hoy te voy a apedrear con la enseñanza de parte del Señor, a ver si surge algún efecto. Hermano, ¿qué es lo que estamos buscando? ¿Estamos buscando primeramente el reino del Señor y su justicia? ¿Y todo lo demás vendrá por añadidura? ¿O estamos buscando simplemente la añadidura y no el reino? Hay consiervos que te hablan así. Te dicen, si predicaras un evangelio diferente, si le agradaras a la gente, Pastor Chimele, tu vida sería mucho más holgada. Tranquilo, estoy feliz. Por favor, si se van a preocupar, no se preocupen de esta manera, ¿no? Por favor, preocúpense sabiamente por mí, conforme a la palabra del Señor. Hermanos, yo quiero llegar al cielo, no sé ustedes. Las bendiciones del Señor van a llegar cuando Él quiera y como Él quiera y en la forma que Él quiera. Lo único que sabe este servidor, llamado Gustavo Ariel Chimele, desde hace mucho tiempo, es que si yo comienzo a predicar un evangelio prostituido, me agarra la locura de buscar solamente mi comodidad y el materialismo, voy a terminar como ese rico que abrió sus ojos en un lugar de tormento. ¿Se da cuenta por qué esta palabra es necesaria, hermano? Hoy hay cantidad de siervos y hermanos pendientes de las cosas materiales. Y quiero tener esto, y quiero tener aquello, y quiero tener lo otro. Y yo te pregunto, ¿y no querés tener el cielo? ¿No querés tener la salvación y vida eterna? ¿No querés tener el sello del Espíritu Santo, que es el regalo más precioso que puede tener un ser humano acá en la tierra? La garantía, el boleto para entrar a la santa ciudad de Jerusalén. Hermano, mucho cuidado porque hay gente confundiendo los valores. Hay mucha gente confundiendo los valores. Pasó en los días de Jeremías, pasó en los días de Ezequiel, pasó en los días de Yeshua, pasó en los días de Pablo, ha pasado siempre. Por eso en Mateo 24 y en Lucas 21 se nos da la advertencia, cuidado, en el último tiempo surgirán los falsos profetas y maestros, tengan cuidado que no los engañe. Entonces, mi hermano, están poniendo ahí el anzuelo, y el anzuelo hoy en día parece que la gente se desboca, tan solamente la gente quiere ir detrás de lo material, no les interesa su arrepentimiento, no les interesa el crecimiento espiritual, no les interesa la santidad sin la cual nadie verá al Señor, no les interesa el camino de justicia que trae el Evangelio. Hermano, esa gente, o tal vez muchos de ustedes están caminando por el camino ancho que va hacia la perdición. El camino estrecho es otro. El camino estrecho es tomar la cruz. El camino estrecho es negarnos a nosotros mismos, es crucificar a la carne, es empezar a obedecer los mandamientos del Señor. Si en lo poco eres fiel, en lo mucho te pondré. Acá no pudo obedecer una pequeña orden. Como hemos hablado, Adán y Eva no pudieron obedecer una pequeña ordenanza en el jardín. ¿En dónde estás, querido hermano? ¿En dónde estamos? El domingo hablamos en una congregación del cimiento. ¿Estás haciendo tu casa sobre la arena o estás haciendo tu casa sobre la roca que representa a Yeshua y la palabra del Señor? Es terrible lo que está pasando acá en Paraguay. Yo le pregunto al Señor, y no digo esto con jactancia, hermano, yo le preguntaba al Señor en el tiempo señalado. Fuimos por un lugar donde hacía mucho tiempo que no iba porque ya no me invitaban, porque ya no querían la palabra del Señor. Bueno, gente cerca de ahí me invitó. Esas congregaciones están devastadas, hermano. Cuando las congregaciones y los pastores no quieren saber más nada de la palabra del Señor, porque en definitiva no quieren que el Señor les ponga límite, porque quieren el adulterio y la inmoralidad, están devastadas, hermano. Las congregaciones que soltaron la palabra del Señor están devastadas y van a seguir estando devastadas. No hay alternativa. La única manera, hermano, de permanecer con la bendición del Señor, con la salvación, con la paz, es edificando conforme a los lineamientos establecidos en la palabra del Señor. Vamos a orar, hermano, vamos a darle gracias al Señor
por este hermoso tiempo. Siga orando por nosotros, los unos por los otros, para que podamos completar nuestra tarea acá en la tierra, como decía Pablo, que podamos acabar la carrera, guardar la fe, y por lo demás nos resta la corona de justicia, la cual nos dará el Señor, el juez justo, en aquel día, y no solamente a mí, sino a todos aquellos que aman la venida del Señor. Si usted ama la venida del Señor, va a soltar el anatema. Si usted no ama la venida del Señor, va a ser cualquiera, como están haciendo muchos hoy en día. Padre, te damos gracias por tu palabra. En el nombre de Yeshua, Señor, te pedimos que nos dé la fuerza para renunciar al pecado, renunciar a este mundo caído, a este sistema mundanal, Señor. En el nombre de Yeshua, Padre, que nunca más caigamos en el error, Señor, de volver a reedificar Jericó en nuestras vidas. En el nombre poderoso de Yeshua, Padre, límpianos con esta palabra que ha venido. Regenéranos con el poder del Espíritu Santo, Señor. Límpianos con tu sangre preciosa, Señor. En el nombre de Yeshua queremos ser como Rahab la ramera, Señor, que recibió a los mensajeros, que recibió el mensaje y que se dejó injertar en el pueblo santo, en el verdadero sacerdocio. Mas, Señor, no queremos seguir, como hemos escuchado en esta tarde-noche, el ejemplo de Acán, Señor, que al contrario, él hizo a la inversa de Rahab, Señor. Él abandonó el campamento santo para unirse al sistema del mundo, para quedarse con elementos que eran profanos, que pertenecían a la ciudad de Jericó. Señor, hoy tenemos tiempo, hoy te pedimos perdón, Señor. Hoy nos humillamos delante de tu presencia, Señor. Hoy soltamos Jericó para siempre. Soltamos Jericó para siempre, Padre. En el nombre maravilloso de Yeshua, Padre, te damos gracias. Ayúdanos a ser fiel al mensaje. Ayúdanos a ser fiel al mensaje, Señor. En el nombre poderoso de Yeshua, ayúdanos con siervos, a mis hermanos a no venderse. Compra la verdad y no la vendas, dice tu palabra, Señor. Recibe toda gloria, toda honra en esta noche. En el precioso nombre de Yeshua decimos amén y amén. El Señor les bendiga, queridos hermanos. Será hasta la próxima oportunidad que el Señor nos permita salir al aire. Shalom, shalom. La paz del Señor para todos ustedes.